y el tema que nos convoca ahora es la recuperación de YPF, Raúl. Roberto, de recuperación tan importante que estamos dando los primeros pasos hacia volver a constituir una empresa nacional, una empresa que garantice el autoabastecimiento y el desarrollo nacional, porque para eso, como establece la ley que votó el Congreso, se expropiaron las acciones de YPF. Y estamos con Abraham Gach, director del Plan Fénix, fundador de este espacio de debate, este foro de discusión que alumbró un poquito dentro de la oscuridad que era el neoliberalismo y el pensamiento único. En soledad. Sí, muy en soledad, es cierto, hay que reconocerlo, buscando discutir, debatir un proyecto alternativo. ¿Cómo está viendo, Abraham, este paso por el cual también han bregado mucho desde el Plan Fénix? Bueno, nosotros claramente ya en nuestro primer proyecto, en el 2002, planteamos la necesidad de que el Estado tenía que recuperar la política energética y en ese caso claramente hacerse cargo de no solamente de la regulación, sino realmente de la política estratégica con respecto al tema de hidrocarburos, que no cabe ninguna duda que es central para un proyecto de crecimiento con equidad. De modo que hemos recibido con alegría, desde luego, pero en nuestro documento hemos intentado plantear la realidad, es decir, la situación de hoy no es la realidad de la YPF que fue creada por Mosconi en 1922. Ha cambiado, es mucho más compleja, los requerimientos, incluso ante un hecho de una demanda que va a ser creciente en el mundo. Hay estimaciones que dentro de 20 años las necesidades de energía van a superar el 50% de lo que se provee hoy. De modo que claramente nosotros que no somos un país petrolero, yo creo que eso es una cosa que es importante asimilar. Somos un país con petróleo y con gas y que deberíamos tener lo suficiente para proveernos y atender nuestras necesidades. Bueno, recuperar esto es importante. Y en nuestro documento también señalamos cómo fue la estrategia de la inversión extranjera en este caso, que fue ajena totalmente a los intereses del país. Simplemente con marcar de 13.000 millones de dólares que invirtió Repsol en YPF, solamente 4.000 llegaron al país. Los 9.000 fueron para pagar las acciones a tenedores en las bolsas en todo el mundo. Claro. Y esos 4.000 tenían por objeto, muy simple, aparecer Repsol como una gran empresa dentro de las grandes empresas petroleras. Pero cuando determinó de que su destino estaba en lugares donde había realmente una producción petrolera muchísimo mayor, empezó a abandonar. Recuperó rápidamente sus inversiones, obtuvo una renta importante, y bueno, y casi yo le diría que era obligado por parte del país tomar esta decisión. Ahora, cuando hablamos de inversiones extranjeras, me parece que es importante detenerse un poco en el punto, porque seguramente vamos a escuchar en las próximas semanas o meses que YPF se asocia a capitales extranjeros, busca algún tipo de digamos, de respaldo o de participación de empresas extranjeras. Uno de los temas es que también la actitud de las empresas extranjeras tiene que ver con la política que se da el país para la intervención de esa. No cabe ninguna duda. No es que sean malas per se las inversiones extranjeras. No, es que es necesaria, lamentablemente. O perversas desde su... Porque la inversión en capital es impresionante, que se necesita. Pero acá hay una cosa muy importante. La privatización de YPF ha sido tan canallesca desde el punto de vista de los intereses nacionales, que estableció esa diferencia que no es sutil. La libre disponibilidad, es decir, la empresa que extraía el petróleo, nuestro petróleo, el petróleo preexistente, que debería ser patrimonio de la sociedad, disponía libremente qué hacer. Lo vendía, lo refinaba, no lo sacaba, como es el caso, si no le convenía. Entonces, en una palabra, tenía la libre disponibilidad. Una cosa muy diferente, y habrá que analizar los contratos, desde luego, en el sentido que usted
contrata con una empresa una inversión, negocia una situación, pero la disponibilidad de ese petróleo, de lo que se extrae, es de la nación. Claro, la asocia para hacer un trabajo, una inversión que con una rentabilidad razonable, pero que no se lleguen el petróleo o que dispongan de petróleo para que hacer no lo que dispongan libremente. Claro, el petróleo es del país. Es del país, de la sociedad, yo diría, ¿no? Claro, claro. Este es un cambio fundamental. Y la otra demostración, Abraham, es que este tipo de condicionamiento, más allá de algunos discursos y posiciones que uno escucha dentro del propio país, no significa que la inversión extranjera no venga, porque otros países funcionan así. Van a venir, sí. Usted sabe perfectamente que han invertido en países que estaban en llamas, que no es la situación de la Argentina ni de los países de América del Sur. De modo que realmente esto simplemente es una discusión inútil. Vendrán si hay rentabilidad, vendrán si les interesa. No vienen a hacer política en el sentido de decidir si le conviene o no le conviene al país, van a decidir en función de sus intereses. Y habrá que negociar con ellas, no son empresas pequeñas, de modo que las negociaciones no van a ser simples, ni entre carmelitas descalzas, ¿no? Digamos así. Pero de todos modos es importante, pero además lo importante es que este es el primer paso. Nosotros señalamos muy bien el documento. Esto requiere una cantidad de situaciones, acciones posteriores importantes, porque en definitiva... Como por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones? Es muy simple. Nosotros no podemos quedarnos con YPF solamente, con la política en YPF. YPF será la más grande, la más importante, pero es el 34% de la producción. Sí. ¿Y qué hay que hacer con el resto? Controlar también, aplicarle, y ese artículo primero habrá que analizarlo cuidadosamente. Ese artículo primero de la ley de expropiación me parece que es el más significativo con respecto a la decisión del gobierno de decidir cuál es la política petrolera. Y déjeme recordar, porque usted habla de recursos, es el que declara de interés público, interés nacional, el tema del recurso, más allá de quién lo extraiga o quién lo comercialice. Exactamente. Ese es el paso que habrá que analizar cuidadosamente. Porque se afecta a todas las empresas del sector, cualquiera sea el rol que cumplan. Exactamente. Sí, perfecto. Lo vamos a invitar y bueno, vamos a seguir obviamente muy atentamente todos los documentos que trabaja el Plan Fénix sobre este tema. Muy amable. Repito, es el Plan Fénix, el Grupo Fénix, recordemos, se forma en torno a aquellos profesionales que trabajan en las universidades fundamentalmente. Nacimos en la Facultad de Ciencias Económicas. De la Universidad de Buenos Aires. Aterrados por el futuro. Exactamente. Lo recuerdo como hoy cuando un distinguido economista del establishment nos dijo que éramos desatinados al proponer la renegociación de la deuda en el monto, plazo y tasas de interés, que pedíamos la recuperación del Estado, pedíamos un mercado interno fuerte y pedíamos distribución con equidad. Precursores en el debate y prácticamente previeron el futuro. Así el discurso único. Así que merece atención. El Grupo Fénix lo seguiremos haciendo para seguir discutiendo estos temas. Cómo se da todo este proceso que se inició, como bien dice Abraham Gac, con este primer paso, la recuperación de YPF. Gracias, Abraham. Al contrario, a sus órdenes.